¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a De mi corazón a la mesa. El día de hoy tendremos receta con la Ace Blender de Instant Pot. Y esta receta es deliciosa. Vamos a hacer el día de hoy un chocolate de mesa. ¿Se acuerdan de ese chocolatito que las abuelitas hacían con un rodillito? Bueno, pues lo vamos a hacer el día de hoy con ella. No vamos a tener que ocupar nada más que nuestra Ace Blender. Así que quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Vamos a ocupar 1 litro de leche, la de su preferencia, chocolate abuelita, de esta solamente vamos a ocupar una barra y un poquito de canela para espolvorear encima. Vamos a abrir nuestro vaso de la licuadora y vamos a agregar nuestro chocolate abuelita. Agregamos nuestra leche, tapamos nuestra licuadora y vamos a encender el programa de pulso. Ponemos Start. El programa de pulso es un programa que dura 40 segundos y cada 5 segundos va a ir pausando el licuado. Esto nos va a servir para triturar. Verán que muchas veces lo vamos a ocupar antes de empezar a hacer cualquier preparación, sobre todo en el caso de las calientes. Ya que haya terminado, vamos a poner el programa de sopa 2. Este programa, lo menos de tiempo que nos da son 11 minutos 46 segundos, pero lo vamos a dejar hasta que llegue a 90 grados centígrados. El programa de sopa 2 nos sirve para hacer sopas que querramos hacer en crema. Esto es porque 2 minutos antes de que termine el programa va a licuar perfectamente lo que tengamos en la licuadora, dejándonos una consistencia cremosa. Para esta preparación podrían ocupar también el programa de sopa 1. Pero yo veo que el programa de sopa 2 eleva la temperatura mucho más rápido. Así es que, como lo que estamos buscando es llegar a una temperatura de 90 grados en el menor tiempo posible, es que escojo el programa de sopa 2. Y como pueden ver en esta receta, no es necesario ocupar el programa completo, es decir, no va a ser necesario llegar al tiempo límite que tiene programado en este caso el programa, que fueron un poco más de 11 minutos. La leche hierve a los 100 grados centígrados, así es que no debemos permitir que llegue a esa temperatura porque si nos llegáramos a descuidar, se va a subir la leche igualito que se nos sube en la estufa en una olla. Y obviamente que eso no lo podemos permitir porque recuerden que esta licuadora no se puede mojar en la parte de abajo porque ahí están las resistencias y si la leche se nos llegara a derramar, pues sí podemos arriesgarnos a ocasionar un corto. Así es que hay que estar muy pendientes de no llegar a los 100 grados centígrados o si llegamos a los 100 grados centígrados en ese momento debemos de cancelar el programa. Un consejo que les quiero dar es que en esta licuadora podemos ir combinando los programas al igual que lo estamos haciendo acá. Si se fijan, combinamos el programa de pulso con el programa de sopa. Y bueno, poco a poco les iremos dando más recetas y más ideas de cómo ir combinando los programas. Y también ustedes van a ir aprendiendo a sacarle muchísimo más partido a su Instant Blender. Aquí en los comentarios y en la descripción de este video te voy a dejar una liga a nuestro video del unboxing de esta licuadora donde explico a detalle cada uno de los programas. Pues nuestro chocolatito ya casi va a estar listo. Vamos a dejarlo, como les dije, a que llegue a 90 grados centígrados nuestra licuadora. Y esto es porque si lo dejamos más tiempo lo que vamos a provocar es que se pegue mucho en el fondo de la licuadora y entonces nos va a costar mucho trabajo lavarla. Ya aquí ya nos está ganando, así que le vamos a poner pausa. Ya lo pausé para platicarles un ratito, pero en realidad hay que pararlo. Ahorita ya nada más lo que vamos a hacer para que tenga toda esa espumita que nos gusta es que le vamos a dar un ciclo de pulso y listo. Bueno, pues ya nada más vamos a servirlo. Nosotros ya estamos aquí preparadísimos con unos cuernitos, unos chocolatines y a disfrutar de este chocolatito. Vamos a ver qué tal quedó. Miren qué cantidad de espuma hizo. Les aseguro que si calentamos la leche, la licuamos junto con chocolate abuelita, no queda esta espuma, porque yo lo he hecho y no queda así. Vamos a servir uno para mí, otro para el esposo y a disfrutar.
Y miren algo que les quiero enseñar, cómo quedó la licuadora. Queda pegadito el chocolate. Si lo ponen más tiempo, les va a quedar muchísimo más pegado. Así que yo les recomiendo que ahorita como está, al lavarlo le vamos a meter una fibra y con eso se levanta esto facilísimo. Miren, ya lavé el vaso, ya lo sequé y vean qué bien quedó. Pues qué tal amigos, ¿a poco no se les antoja? Y solo nos tomó 5 o 6 minutitos, ¿verdad? Súper rápido y súper práctico. Espero que esta receta les haya gustado. Si es así, regálame tu like y no se te olvide suscribirte a este canal y activar esa campanita para que YouTube te avise cuando subamos las próximas recetas. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.